Miércoles 29 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Pleno del JNE solicitó al Ejecutivo la convocatoria a elecciones regionales y municipales para el 2022. Programas del JNE también llegarán a Rioja por el canal Norselva Radio TV gracias a Alianza Estratégica. En el año 2022 se llevarán a cabo en el mundo 16 procesos electorales. Comenzamos desarrollando nuestra información. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solicitó al presidente de la República la convocatoria de elecciones regionales y municipales para el primer domingo de octubre del 2022, en las que se elegirá mediante el voto popular a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales de todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones solicitó al Ejecutivo convocar a elecciones regionales y municipales del próximo año para el primer domingo de octubre del 2022. El pedido del órgano colegiado se realiza a través de un acuerdo del Pleno, teniendo en cuenta la facultad conferida al presidente de la República en el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así como la proximidad del vencimiento del plazo para tal convocatoria. Las elecciones regionales se deberán realizar junto con las elecciones municipales el primer domingo de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades regionales. En ese sentido, el jefe de Estado debe convocar a elecciones con una anticipación no menor a 270 días calendario a la fecha del acto electoral. Dichas autoridades serán elegidas para un periodo de 4 años. Y por su parte, el director ejecutivo del INICAM, José Tello, señaló que el JNE actúa de acuerdo a la ley al solicitar al presidente Pedro Castillo a convocar a elecciones regionales y municipales, lo cual se enmarca en el cumplimiento del cronograma electoral para el próximo año. El director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, José Tello, señaló que está de acuerdo con el Pleno del organismo electoral en precisar la fecha máxima de convocatoria que debe hacerse en un plazo de 270 días calendarios, culminando el próximo 5 de enero. Eso tiene que ser por mandato legal hasta 270 días antes de la realización de la elección, que es el primer domingo del mes de octubre del año siguiente, 2022. En consecuencia, la fecha límite es hasta el 5 de enero para poder hacer la convocatoria. Y es también como está traduciendo el cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, tenemos que esperar que se dé esta convocatoria y obviamente ya iniciar en sí lo que es el proceso eleccionario. Además, aseveró que los partidos políticos que actualmente representen el Congreso de la República recibirán un financiamiento directo e indirecto por parte del Estado peruano. Hay un 60%, un 40% del financiamiento total que es producto de el multiplicar el 0.1% de una UIT por cada voto obtenido en la elección congresal. De ese 100%, un 40% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos, un 60% se divide de manera proporcionada a la votación que obtiene cada partido político. Los que tienen más votación evidentemente reciben más financiamiento, pero luego acá hay una división del gasto, ¿no? Una parte se utiliza para el gasto administrativo propiamente, ¿no? Y otra parte para lo que son capacitaciones. En el caso de los gastos administrativos hasta un 50% y el otro 50% restante es para lo que vienen a ser capacitaciones que permiten, y permíteme hacer la precisión, Katiuska, en un proceso eleccionario, por ejemplo, gastar en estudios, en encuestadoras, también en aplicativos que puedan ser usos tecnológicos ya durante la elección. Cabe resaltar que al ser las elecciones regionales y municipales un proceso de calendario fijo, se determina que la jornada electoral queda establecida para el 2 de octubre del 2022, con lo cual la fecha máxima para la convocatoria, es decir, 270 días calendarios antes, resulta ser el 5 de enero de 2022,
tal como fue señalado en la resolución que aprobó el cronograma electoral. Bien, y esto es muy importante. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que el incumplimiento de la paridad horizontal es causal de improcedencia de fórmulas de una organización política para el proceso de elecciones regionales 2022. El incumplimiento de la paridad horizontal en la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales ocasionará la improcedencia de todas las fórmulas presentadas por la organización política de acuerdo con el reglamento aprobado. La aplicación de la paridad horizontal es uno de los principales aspectos para dicho proceso aprobado por el JNE. Ello significa que del total de circunscripciones donde las organizaciones políticas presenten fórmulas de gobernador y vicegobernador, la mitad debe estar encabezada por una mujer y la otra mitad por un hombre. El documento precisa que si aritméticamente resulta imposible aplicar la paridad horizontal debido a que el partido presenta candidaturas en un número impar de circunscripciones, se deberá presentar fórmulas encabezadas por mujeres y por hombres en cantidades tales que se diferencien por una circunscripción. En tanto, la lista de candidatos a consejeros regionales debe estar integrada por el 50% de hombres y 50% de mujeres ubicados intercaladamente. Asimismo, la nómina debe estar integrada por no menos del 20% de ciudadanos mayores de 18 años y menores de 29 años, y no menos del 15% de representantes de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. El reglamento establece además que las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos de autoridades regionales se tramitarán hasta el 14 de junio del 2022 ante el Jurado Electoral Especial ubicado en la capital del departamento. Por su parte, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones invita a participar de la conferencia Reglamentos y Normas que regirán en las elecciones regionales y municipales 2022. Dicho evento se realizará hoy a partir de las 6 de la tarde y contará con la participación del especialista en Derecho Electoral José Naupari. Para inscribirse solo deben ingresar a www.esc.edu.pe. Todos están invitados. Por otro lado, la OMPE notificó a 29 ciudadanos que solicitaron la expedición de formatos de recolección de firmas de adherentes o kits electorales, la declaración de improcedencia, caducidad, abandono y fin del procedimiento por causa sobrevenida. Mediante una resolución publicada en el diario El Peruano, la OMPE informó que se notificó a 29 personas que solicitaron la expedición de formatos de recolección de firmas de adherentes o kits electorales, la declaración de improcedencia y caducidad de dichos kits en el portal de transparencia del organismo electoral. Asimismo, señalan que al no obtener acuse de recibido, se notificó personalmente a cada domicilio consignado en la solicitud del kit electoral. Sin embargo, al no ubicar la dirección del inmueble por ser inexistente, se empleó el domicilio que muestra en el documento nacional de identidad y tampoco se consiguió respuesta. Por ello, en la resolución que lleva la firma de la secretaria general encargada de la OMPE, Iris Patricia Alfaro Bazán, se expuso que con el propósito de dar por concluido los procedimientos de expedición de kit electoral y no habiendo podido hasta la fecha obtener el acuse de recibido respectivo a través de la notificación vía correo electrónico y personal, se requiere continuar con la notificación vía publicación en el diario oficial o en uno de mayor circulación, así como la publicación en el portal web institucional. Y por otro lado, la señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones también podrá verse desde la primera semana de enero en la ciudad de Rioja. Será gracias a una alianza estratégica entre el canal institucional del ente electoral y la televisora regional Norselva Radio y TV. Veamos. Rioja, la ciudad ubicada en el Valle del Alto Mayo y en la región nororiental de la Selva de San Martín, también comenzará a tener acceso a los programas del canal del Jurado Nacional de Elecciones JNTV. Será a través de la frecuencia del canal Norselva Radio y Televisión que se suma a la red de canales aliados del ente electoral. Bueno, estamos muy satisfechos con esta alianza con el canal Norselva Radio y Televisión de la ciudad de Rioja, con la cual
el canal del Jurado Nacional de Elecciones establece ya un total de 24 alianzas con canales regionales que difunden nuestros contenidos a más de la mitad del país. Y el canal Norselva Radio y Televisión comenzará a difundir a partir de la primera semana de enero los noticieros JN Regional y JN Noticias, y próximamente también los programas que el ente electoral realice en el marco de las elecciones regionales y municipales. Así que un saludo a los amigos del canal de Rioja y a todos los televidentes de esta ciudad que ahora van a poder ver los contenidos del ente electoral. Norselva Radio y TV llega a 27 distritos y localidades de Rioja, así como a la provincia de Moyobamba. En su cobertura por radio, llega además de las localidades de Rioja y Moyobamba a la provincia de Rodríguez de Mendoza en Amazonas. Cabe precisar que además de su cobertura propia, Norselva Radio y Televisión se transmite en 8 provincias de la selva peruana por las cableras Cable Más de Nueva Cajamarca, Cable Móvil de Moyobamba, Cable TV SAM de Tarapoto y Cable Sori TV de Bellavista, que tiene a su vez alcance en el Guayaga y La Picota. Ya lo saben, todos los ciudadanos de la selva de Rioja y el Alto Mayo ahora pueden ver los contenidos de JNTV por la señal de Norselva Radio y Televisión. Y la OMPE, con la finalidad de orientar a la ciudadanía sobre los hitos de los próximos comicios, pone a disposición de la ciudadanía un módulo dentro de su portal institucional donde publicará información sobre dicho proceso interno. El sitio web que tenemos en pantalla en este momento será actualizado permanentemente. Ahí se podrá encontrar información sobre el reglamento aprobado para las elecciones internas de las organizaciones políticas, ver el horario de votación, que será de 7 de la mañana a 5 de la tarde, asimismo el cronograma aprobado, entre otras informaciones que se irán actualizando. Amigos, tenemos una entrevista. Vamos a conversar con Amelia Hernández. Ella es abogada especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en JN Noticias. Doctora, ya se tiene habilitada la ventanilla única para el uso electoral en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Correcto, sí. La activación de la ventanilla única para este proceso de elecciones regionales y municipales 2022 se ha iniciado el día 22 de diciembre, conforme lo establece la ley y el reglamento de ventanilla única. Doctora, por favor, para explicar qué es la ventanilla única y cómo aporta en los procesos electorales. Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta informática que permite que las organizaciones políticas puedan acceder a información de sus posibles candidatos. Esta herramienta informática tiene como antecedente la ventanilla única en Colombia, ¿no? Se inició en el año 2016. El primer proceso electoral que pudo tener ventanilla única fue las elecciones generales 2016. Posterior a ello hemos tenido las elecciones municipales marzo y diciembre de 2017, las elecciones regionales y municipales 2018, las elecciones congresales extraordinarias 2020 y las últimas elecciones generales 2021, en donde se ha podido utilizar la ventanilla única. Esta ventanilla única es exclusiva para las organizaciones políticas, ¿no? Para todas aquellas organizaciones políticas que están inscritas en el registro de organizaciones políticas. A la fecha tenemos 11 partidos políticos y, si no me equivoco, por ahí tengo el dato de 161 movimientos regionales, ¿no? Todas estas organizaciones políticas, a través de sus personeros legales, tanto los titulares como alternos, pueden acceder a ventanilla única. ¿Qué información es la que brinda ventanilla única? Ventanilla única brinda información tanto de acceso público como información privada. Por ejemplo, ¿qué información tenemos? El Poder Judicial nos brinda la información de las sentencias condenatorias por delitos dolosos. También nos brinda el registro, las personas inscritas en el registro de deudores morosos, que es el REDAN, y las personas inscritas en el REJUM, que es el registro de deudores judiciales morosos. Esta información nos brinda el Poder Judicial, ¿no? La de REDAN, por ejemplo, es una información de acceso público que está en la página web del Poder Judicial, pero la de sentencias condenatorias es una información privada, ¿no?
que Ventanilla Única la tiene y la brinda a las organizaciones políticas. ¿Qué otro tipo de información brindamos, no? ¿Qué otra entidad proveedora tenemos además del Poder Judicial? Tenemos a las municipalidades, ¿no? Provinciales o distritales, que brindan la información de las deudas municipales, como los arbitrios, impuesto predial que tienen los posibles candidatos. También se brinda la información de los bienes que tienen estos posibles candidatos en la SUNAR, ¿no? Tanto bienes muebles como inmuebles. Brindamos la información de la SUNAC también, las deudas en cobranza coactiva. También se da la orden de captura nacional e internacional, ¿no? La que brinda la entidad proveedora del Ministerio del Interior, en el caso de orden de captura nacional, requisitorias, y en el caso de la orden de captura internacional, la Interpol. También brindamos la información que nos brinda el Ministerio de Justicia a través del RENAS, que es el Registro Nacional de Abogados Sancionados. Toda esta información la brinda la Ventanilla Única a las organizaciones políticas. Bien, doctora. ¿No? Doctora, ¿por qué es tan importante y por qué el Jurado Nacional de Elecciones se empeña tanto en su uso? La importancia de esta herramienta, primero que es una herramienta gratuita, es una herramienta facultativa para las organizaciones políticas que permiten que las organizaciones políticas puedan obtener en un solo momento y en tiempo real la información de estos posibles candidatos y elegir al candidato idóneo para que pueda participar en estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Esa es la importancia de esta herramienta informática. Claro, además recordemos, doctora, que el primer filtro para presentar candidatos son las organizaciones políticas. En ese sentido, tienen una gran responsabilidad y el Jurado Nacional de Elecciones pone una herramienta digital, informática bastante importante, además en convenio con otras instituciones, como usted mencionaba. Es cierto. Creo que las organizaciones políticas tienen la gran oportunidad de poder utilizar esta herramienta informática, la Ventanilla Única, y poder conocer más a aquellos ciudadanos que van a poder participar en estas elecciones regionales y municipales y que son las posibles autoridades que podrán elegir los ciudadanos. Definitivamente. Doctora, por favor, revisemos cómo utilizar esta herramienta, cómo podemos acceder para aquellos personeros de repente que también estén viendo esta entrevista. Sí. Es importante en este momento resaltar a los personeros de las organizaciones políticas, que pueden ser los partidos políticos, los movimientos regionales o las alianzas electorales, que para acceder a este sistema informático necesitan un usuario y clave. Este usuario y clave se les ha entregado a los personeros a través de su casilla electrónica. Por ello, es relevante que puedan acceder a esta casilla electrónica aquellos que no la tienen, ¿no? A través de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en la opción casilla electrónica, ahí pueden seguir los pasos y obtener esta casilla electrónica, que es en donde se le va a hacer llegar el usuario y clave para acceder a Ventanilla Única, ¿no? Por ejemplo, una vez que entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, hay una opción, un icono que dice Ventanilla Única. Ingresan ahí y pueden colocar el usuario y la clave y el código que les está solicitando. En este caso, estamos ingresando, ¿no? Listo, ingresamos en todo caso. Perfecto. Sí. Lo primero que les va a mostrar el sistema es el términos y condiciones del uso de esta herramienta informática, ¿no? Se les pide que ahí, por favor, tomen un tiempo para que puedan leer cada uno de los acápites que hay en términos de uso y condiciones, porque está toda la información que debe conocer y tomar en cuenta todos los personeros, como aquella que tienen el consentimiento de este posible candidato para poder utilizar esta información que es de uso exclusivo para un tema electoral, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta información son datos personales que se tienen de estos posibles candidatos. Una vez leído y revisado toda esta información, se procede a aceptar, ¿no? Con un check los términos y condiciones, ¿no? En este caso ya lo hemos aceptado porque este es un link de prueba. Perfecto. Una vez que ya hemos aceptado, ingresado, vamos a poder solicitar información de los candidatos. Lo podemos hacer en forma individual o en forma grupal.
La solicitud se hace colocando en el DNI y colocamos el DNI de un candidato, ¿no? Colocamos el DNI ahí del posible candidato y automáticamente el sistema va a replicar toda esta información a la PIDE, quien es que recibe toda la información de las entidades proveedoras mencionadas, ¿no? Poder Judicial, SUNAR, SUNAC, gobiernos locales, las municipalidades provinciales, el Ministerio de Justicia. Y esta información va a llegar en tiempo real de la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Acá no estamos colocando el DNI de ningún candidato, ¿no? Es una información que es pública, ¿no? También hay otra forma de utilizarlo a través de una forma masiva en donde se puede bajar un Excel, y ahí colocar los datos de todos los posibles candidatos. Llega a recibir algo de 100 DNI, se colocan en ese Excel y se sube el archivo al sistema y el sistema automáticamente está enviando 100 solicitudes de información de la ventanilla única. Perfecto, doctora. En todo caso, esta es la manera de uso y, como usted mencionaba previamente, es una oportunidad para las organizaciones políticas. Vamos a hacer el llamado, por favor, a las organizaciones políticas para que finalmente ofrezcan una buena oferta de candidatos, ¿no? Es cierto, ¿no? Las organizaciones políticas tienen en sus manos el uso de esta herramienta informática que les permite conocer información que en muchos casos es información que también está en la hoja de vida de cada candidato, ¿no? Y que todo ciudadano necesita conocer para poder elegir al candidato más idóneo, ¿no? Listo. ¿Hasta cuándo pueden utilizar las organizaciones políticas esta herramienta? La ventanilla única se desactiva hasta el 14 de junio, que es el día del cierre de presentación de listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. Del 22 de diciembre al 14 de junio, la ventanilla única va a dar esta información a los personeros, ¿no? Precisar que muchos de los personeros ya conocen esta herramienta informática. La hemos usado en varios procesos electorales, ¿no? Como lo mencioné al inicio, ¿no? Desde el 2016 se viene utilizando esta herramienta informática y la verdad es que ha sido utilizada en casi todos los procesos y la mayoría de estos candidatos que han pasado por ventanilla única también han sido presentados ante los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, nuevamente, invitar a todos los personeros de las organizaciones políticas a que accedan al sistema de ventanilla única y puedan obtener toda esta información en tiempo real y en forma gratuita, que es lo que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Previamente, doctora, ¿cómo ha sido el uso de la ventanilla única en procesos electorales? En elecciones municipales como el año 2017 la cantidad es menos porque solamente participan algunos distritos, ¿no? En ese caso fueron para creación de distritos nuevos. En las elecciones regionales y municipales del 2018 sí se tuvo una gran cantidad de consultas que realizó ventanilla única, ¿no? Igual ha pasado en la S2020 y en las elecciones generales del año, de este año, del año 2021, ¿no? Sí la utilizan los personeros, ¿no? Entonces, la idea es que la comiencen a utilizar desde que se comienza a activar, ¿no? No esperar al final, ¿no? Tienen todos estos meses para poder elegir aquellos candidatos y filtrarlos por ventanilla única, ¿no? Teniendo en cuenta también que ahora van a tener sus elecciones internas, ¿no? Y eso también les va a ayudar mucho para poder obtener esta información. Claro, por supuesto. Bien, doctora, en todo caso vamos a recordar a los personeros legales de las organizaciones políticas a que pueden acceder a sus claves de acceso de usuario a través de la casilla electrónica, que es importantísimo su uso y que esta es una excelente oportunidad para ofrecernos a nosotros los ciudadanos unos buenos candidatos. Esto es sumamente importante. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Amigos, nosotros hemos conversado sobre el uso de la ventanilla única de antecedentes. Hacemos una pausa. Y es necesario
necesario recordar que este viernes 31 de diciembre vence el plazo para que los ciudadanos presenten sus renuncias a sus respectivas organizaciones políticas en caso deseen participar por otra agrupación en los comicios internos en los que se elegirán a los candidatos de las elecciones regionales y municipales 2022. Este 31 de diciembre solo se atenderá de manera virtual a través de la página web del ente electoral. En primer lugar, tenemos que ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe. Una vez que ingresemos, vamos a hacer un refresh en esta página. Usted va a encontrar que hay dos avisos de pop-up, ¿no? O pueden haber más, pero en la parte superior hay unas X que usted tendrá que deshabilitarlas para poder ingresar y dar uso y acceso a nuestra plataforma. En la parte inferior usted encontrará un icono que dice Mesa de Partes Virtual. Y en este aviso le hablan sobre algunos otros trámites que usted tendrá también que deshabilitar y luego ingresar su usuario. ¿Qué sucede si usted no tiene usuario? Lo que hace es registrarse. Una vez que usted registre sus datos, es decir, por ejemplo, pondré acá mi número de DNI, pondré mi fecha de nacimiento y el número o código de mi registro. Me pedirá entonces que yo consigne los datos que se requieren. Voy a poner el número de mi celular, el teléfono fijo, el correo electrónico, mi dirección. Y una vez que ponga aceptar, me va a llegar a mi cuenta de correo consignada en este registro mi clave, ¿correcto? Cuando yo tenga mi clave, entonces voy a regresar a la página web. Y ya podré ingresar sin problema alguno. ¿Cuál será mi usuario? Mi usuario va a ser mi número de DNI y la clave que me han generado para poder ingresar. Una vez que yo ingrese a la mesa de partes virtual, mis datos estarán consignados en la parte superior de la pantalla. Yo tendré como primer paso que seleccionar qué tipo de persona soy. Si soy una persona jurídica o soy una persona natural. En este caso pondré persona natural. Mis datos por default, es decir, de manera automática, el sistema me los va a arrojar, mi número de DNI, mi nombre completo, y tengo que seleccionar qué tipo de documento voy a generar. En este caso es un trámite administrativo, ¿correcto? Acá hay una cosa importante. Nosotros tenemos que tener claro que la persona que está registrándose es la persona que está enviándonos el documento. Cuando es otra persona la que envíe el documento por mí, entonces yo necesito una carta poder simple. Yo, fulano de tal, identificado con DNI tal, entrego poder de representación ante el Jurado Nacional de Elecciones a tal persona. ¿Por qué? Porque cuando el registrador vea que es Luis Ernesto Grillo quien está mandando el documento, pero el documento firma Daniel Alcides, no hay una consulta, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con ello. Cuando hacemos clic en siguiente, tenemos que seleccionar la materia, es decir, a qué unidad del jurado estamos enviando este documento, al registro de organizaciones políticas. ¿Qué tipo de escrito es? Es una renuncia, ¿no?, a una organización política. Una vez que yo haga clic en esa selección, me va a señalar esta nota. Para renunciar a una organización política debe estampar su huella digital y firmar su escrito, así como precisar el nombre de la organización política a la cual renuncia y luego escanearlo en formato PDF. Ojo que el sistema mismo te avisa. ¿Bien? Entonces, verificar que efectivamente el documento tenga nuestra huella digital, tenga la firma correcta y legible, y que efectivamente se consigne el nombre de la organización política a la cual yo estoy adherido y quiero renunciar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son datos que son importantes. Una comunicación que sea dudosa, el operador o el gestor no puede interpretar, ¿correcto? Necesitamos que la información sea lo suficientemente clara. Y en el asunto, que es obligatorio, tenemos que consignar renuncio a la OP tal, ¿no? Entonces marcaré siguiente y ya el sistema me va a pedir que yo adjunte el documento para que pueda yo cargarlo en el sistema. Una vez que haga clic en subir el documento, yo tendré que haberlo grabado en el escritorio de mi empresa, perdón, de mi computadora, para yo poder, ¿no?,
cargarlo. Hay que tener en cuenta que el sistema nos permite solamente archivos en PDF y en un máximo de 100 megabytes, ¿no?, de peso. Una vez entonces que carguemos, daremos siguiente y le va a llegar automáticamente al correo electrónico consignado por el ciudadano una confirmación de recepción, no de registro, sino de recepción. Quiere decir que el sistema le va a señalar que efectivamente su documento ha sido recibido por nuestra mesa de partes. Ya cuando se registre, le llegará otra información en donde le va a consignar el ADX, que es la codificación con la que se ha registrado el documento aquí en la institución. De tal manera que cuando ya tenga esa codificación en su correo, usted puede en cualquier momento llamar para hacer trazabilidad del mismo. ¿Qué significa eso? Para saber en qué estado de trámite se encuentra, ¿correcto? Y puede comunicarse con nosotros si tiene alguna duda con respecto a cómo funciona el sistema, si tiene alguna duda con respecto al trámite, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro call center al 01311 1717, que nuestros operadores con muchísimo gusto podrán atenderlos. Bien, amigos, veamos a continuación las 5 noticias oficiales del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Luego de asumir el cargo de nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna Román, afirmó que las disposiciones para el año escolar 2022 deben ser el resultado de un compromiso concertado entre los diferentes sectores involucrados. Remarcó que el inicio de clases es una necesidad, porque los estudiantes tienen que lograr aprendizajes. El turismo a causa de los 2 feriados largos de fin de año generará un movimiento económico de $250 millones, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales. Mencionó que alrededor de 2 millones de personas viajarán a playas del norte y sur, así como Cusco y otras ciudades. Perú cerrará el presente año como una de las economías más sólidas entre los países emergentes y uno de los mejores de la región, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas. Refirió que según el ranking de riesgos de Bloomberg Economics, nuestro país se ubica entre los que poseen los más bajos ratios de deuda pública y externa y una posición favorable en cuenta corriente. Con el objetivo de atender la demanda y afluencia de público, RENIEC atenderá en horario extendido desde las 8:45 de la mañana hasta las 7:30 de la noche los días 29 y 30 de diciembre, en un total de 105 oficinas a nivel nacional, de las cuales 81 será en regiones y 24 en Lima. La atención se realizará cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Autoridades evaluarán el cierre de playas del litoral peruano los días 31 de diciembre de 2021, el 1, 2 y 3 de enero de 2022, como medida ante el avance de la variante Omicron y evitar que se repita lo sucedido en la playa Agua Dulce el último fin de semana. La decisión se evaluará hoy en Consejo de Ministros. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. A continuación, escuchemos el testimonio de un coordinador de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del RENIEC, que cuenta su experiencia documentando a ciudadanos de poblaciones vulnerables del país. Carlos Noriega es coordinador de DRIAS Puno. Él, como todo su equipo, realiza una labor ejemplar al viajar hacia comunidades alejadas del país para documentar a cientos de compatriotas. Tenemos población con discapacidad, personas vulnerables, mayores de 65 años que ya no pueden ni caminar de sus casitas y nosotros bajamos del barco y salimos a domicilio. Hay muchos casos que los aliados estratégicos, registradores civiles, gobernadores, subprefectos, tenientes de las comunidades, que nos piden a gritos que nosotros vayamos a poder atender a esta población vulnerable. Y es así que nosotros hacemos las coordinaciones y vamos a veces a domicilio para poder llegar y poder documentarlo. Vamos a una persona con discapacidad, les apoyamos, les tomamos la fotito, les tomamos sus huellitas. Carlos nos habla sobre una anécdota que le tocó vivir en uno de sus viajes. El caso de una abuelita abandonada con demencia senil e indocumentada. Y de ahí nosotros vamos sin miedo. Y fuimos, pero con poca gente, o sea, 2 personas, él y yo, y poco a poco nos hemos podido estar entrando y dándole confianza a la señora para que no se escape, y así tuvimos que lavarle la manito,
arreglarle el cabello. ¿Para qué? Con la finalidad de tomarle la foto, capturarle los 10 dedos, porque para hacer un trámite hay que tomar sus 10 dedos y las señoras a veces no se dejan, tienen miedo y no confían y es terrible. Y a pesar de eso, nosotros estamos llanos para poder documentar y hemos hecho los modos posibles. Hemos demorado como 2 horas para poderle tomar todos los 10 deditos. El último viaje que realizó Carlos fue de muchos días. Ausentarse de su hogar fue bastante duro. Sin embargo, la vocación de servicio siempre tiene gran peso para él. Fui por 40 días en el mes de mayo, junio, al zarpe de 40 días. Y era pues el Día del Padre, y yo tengo mi esposa y 2 hijas, que siempre estamos en familia y lo festejábamos, y ese día pues estuvieron muy tristes y me llamaban, y por WhatsApp teníamos que comunicarnos, y la pena de dejar la familia, porque ausentarse 40 días, 40 noches, pues uno mismo se siente muy triste, ajeno, porque si bien es cierto vamos a cumplir un trabajo, encuentras compañeros y haces una familia en el barco 40 días, pero también lo que es sentimental y afecto, la familia, mis abuelos, chocan porque día a día nos encontramos, y después que un lapso de 40 días hasta mis hijas se ponen tristes, mi esposa llama, ¿estás bien? La preocupación, ¿no? Pero a pesar de toda esa pena del hogar, nosotros estamos llanos a cumplir con el trabajo que amamos, y que es pues identificar a la población. Uno de los cientos de casos de trabajadores del RENIEC que sacrifican todo por el bienestar de la población para brindarles el derecho a la identificación. Esa alegría de las personas que cuando reciben su DNI, hay veces hasta lloran, te abrazan, no saben qué hacer de felicidad, y ese sacrificio es nuestra alegría de nosotros y cumplir el trabajo que hacemos. Les contamos que el RENIEC está realizando la campaña descentralizada para trámites y renovación del DNI. Hoy nos encontramos con Giovanna Gessen, ella es directora de servicios registrales del RENIEC. ¿Cómo está, señora Giovanna? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, en donde nosotros podemos comentar sobre todas las estrategias que ha venido realizando RENIEC desde septiembre a la fecha para poder ampliar sus servicios en lugares descentralizados y poder también evitar las aglomeraciones en los centros de atención a cargo de esta institución. Para precisar algunos datos, ¿desde cuándo se tiene esta atención descentralizada? ¿En qué lugares del país están ubicados? ¿Y cómo nace esta iniciativa? Como parte de las alianzas estratégicas, RENIEC sostuvo conversaciones, en principio con Minedu, con la finalidad de poder obtener la facilidad de espacios y ambientes abiertos. Sabemos que MINSA ha sido privilegiado con estos espacios por un tema primario para el país, que es el tema de la vacunación. Sin embargo, no obstante, a RENIEC, Minedu nos facilitó 20 centros educativos a nivel nacional, en el cual de manera progresiva desde septiembre de este año hemos ido implementando centros descentralizados de atención, los cuales han sido un éxito. Hemos recibido mucha buena acogida por parte de la ciudadanía y principalmente hemos podido descongestionar los centros de atención que actualmente nosotros tenemos en todas las regiones del país. A diciembre, a esta fecha, tenemos ya implementado 35 centros de atención, 20 que son a través de colegios, centros educativos, y 15 que también son a través de alianzas estratégicas, como por ejemplo, Colegio de Ingenieros, las mismas municipalidades también que se han puesto a disposición de la institución para poder beneficiar a su población. Hablamos de lugares muy lejanos en donde ellos han tenido a bien ceder espacios para poder brindar identificación a las personas, universidades que también se han puesto a disposición, y realmente este ha sido un trabajo articulado con estas organizaciones públicas, las cuales nos ha permitido hacer entrega de más de 110.000 DNIs a la fecha en estos descentralizados y más de 60.000 trámites de DNIs
en estos espacios que son, que han beneficiado a la población y también a la institución para, como bien indicaba, evitar las aglomeraciones. Precisamente en el contexto de la COVID-19, algo que causa preocupación es la atención presencial. En ese sentido, ¿cómo son los protocolos para aquellas personas que van a realizar los trámites correspondientes? Sí, como bien sabemos todos, a nivel de Estado, los protocolos van variando de acuerdo a cómo está el comportamiento de la pandemia. No obstante, la institución RENIEC mantiene ciertos protocolos como la toma de la temperatura, el uso de las mascarillas para ingresar a los centros de atención, el uso de la limpieza de las manos a través del alcohol. Y bueno, para nuestros colaboradores de igual forma, mantenemos siempre los protocolos al interno, el distanciamiento y el aforo, que es fundamental. Estamos trabajando con un aforo del 60%. Es en ese sentido que el descentralizar los servicios ha beneficiado mucho, porque al tener un aforo del 60% no cubrimos toda la demanda que nosotros tenemos de la población, sabiéndose que nosotros atendemos a más de 37 millones de peruanos a nivel nacional y en diversos servicios, llamemos desde actas de nacimiento, desde que nace un bebito, hasta las actas de defunción, rectificaciones administrativas, adopciones, y, como no, el documento nacional de identidad, tanto su captura como la entrega del propio DNI. Bien, ¿cuáles, en el caso de Lima, qué locales están haciendo uso específicamente, si se puede hacer el llamado para que las personas acudan, aquellos que tienen menos concurrencia de personas de repente? Sí, nosotros hemos implementado estos descentralizados a nivel nacional y específicamente en la región de Lima tenemos 5 puntos descentralizados. Tenemos el Colegio El Olivar en San Isidro, que está aperturado para la población o para los ciudadanos de Miraflores, La Molina, San Isidro, el Surco, toda la parte sur, ¿no? Tenemos también el Colegio Pedro Paulet, que está en San Martín de Porres, ¿no? En el distrito de San Martín de Porres, a una cuadra y media de nuestra sede principal, de nuestro centro de atención, donde ahí estamos realizando las entregas de los DNIs. También estamos en Independencia, igualmente en un centro educativo, a una cuadra del centro de atención, donde esto ha permitido evitar las aglomeraciones en el centro de atención de Independencia, en San Juan del Lurigancho y en San Juan de Miraflores. Tenemos 5 descentralizados a nivel de la ciudad de Lima. Asimismo, también en coordinaciones con el Salud, con MINSA, hemos podido realizar una campaña a médicos en un espacio abierto, adecuado, para más de 700 médicos en sus instalaciones, para el pase de lo que es el DNI convencional al DNI electrónico y puedan obtener sus certificados digitales. Lo que estamos haciendo, las estrategias que estamos realizando, es descentralizar nuestros servicios para no cargar nuestros centros de atención y poder llegar así a la población, a todos los ciudadanos, y también satisfacer las expectativas que ellos puedan tener de nuestros servicios. Listo. ¿Cuál es el trámite de mayor demanda? Ahora, actualmente la renovación de DNIs, y hemos tenido un incremento. Hablamos de renovación no solamente para nosotros los adultos. A veces pensamos que, oye, yo tengo que renovar mi DNI porque necesito hacer algún proceso administrativo. Sin embargo, con el tema de la vacunación, te comento que hemos tenido una mayor acogida con los menores, porque un jovencito de 15, 16 años iba con un DNI de un rostro de 6, de 7 años, porque no había realizado la renovación de su DNI. Entonces el personal de MINSA sentía la duda y confusión, pero como nosotros hemos trabajado en todos los centros de vacunación de manera articulada con MINSA, en ese mismo momento pudimos levantar la información, pudimos dar veracidad de la identidad del menor, que ya en este momento era un adolescente, y en ese momento, in situ, poder identificar y renovar el DNI. Realmente el proceso de vacunación o esta pandemia ha traído a que también nosotros o los ciudadanos se pongan a derecho en los temas de la renovación de sus documentos nacionales de identidad, y que más de estos menores que ya son jóvenes y que aún portan el DNI amarillo, invitarlos
invitarlos para que por favor se apersonen a nuestros centros de atención o los descentralizados, que son 35 centros descentralizados a nivel nacional, los cuales ustedes podrán encontrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, la ubicación exacta, dirección donde estamos atendiendo. Se ha dado una prórroga para que el DNI caduco todavía tenga vigencia, sin embargo, este ya va a vencer próximamente. En ese sentido, si queremos hacer trámites para que no nos veamos perjudicados, tenemos que acudir a una agencia del RENIEC. Sí, nosotros estamos hasta el 31 de diciembre con la vigencia del DNI. Los descentralizados también estamos atendiendo hasta este 31 de diciembre. No obstante, hemos implementado una nueva estrategia y es atender en campos abiertos. Sabemos que, de acuerdo a la nueva normatividad o disposiciones del gobierno central, ya no podemos atender en espacios cerrados a personas que no cuenten con su carnet de vacunación a ambas vacunas, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha realizado RENIEC? Porque es importante que los ciudadanos cuenten con su DNI, principalmente si sabemos que es el documento principal para poder asistir a los centros de vacunación. Estamos nosotros ya atendiendo a través de campañas a nivel nacional, por ejemplo en Ancash, en 4 centros distintos, ya sean parques descentralizados o polideportivos o espacios libres de las municipalidades. Hablamos de espacios totalmente abiertos, campo abierto, en Apurímac, en Arequipa, en Ayacucho, en Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad. Aquí mismo en Lima hablábamos del colegio Pedro Paulet, que es un espacio abierto en la parte del patio, ¿no? En Nicolás Copérnico, que es San Juan del Lurigancho, en el Colegio Olivar, que también atendemos en un espacio abierto, Nuestra Señora del Carmen, en San Martín de Porras, ahora estamos en Loreto, en Pasco, Piura, San Martín, Ucayali, en fin, estamos en distintas regiones, en ambientes abiertos donde las personas que de repente no han podido vacunarse hasta el momento, puedan acceder a su identidad, a obtener su identidad, a obtener su identificación, ¿no? Ya que sabemos que no pueden ellos ingresar a un centro de atención. Claro que sí, perfecto. En todo caso, tenemos que interesarnos en renovar este DNI, si no nos vamos a ver perjudicados. El llamado está hecho, pueden entrar a la página web del RENIEC también para ver cuáles son las agencias más cercanas, de repente las que están atendiendo y los horarios. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, señora Giovanna, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Invitarlos, discúlpenme, invitarlos también a que puedan ingresar a las páginas web del RENIEC. Tenemos 29 servicios que son virtuales, desde renovaciones, DNI, duplicado del DNI, inscribir a mi niño desde la tranquilidad de mi casa, sin necesidad de ir a una agencia, puedo sacarle el acta desde la comodidad de mi hogar, sin necesidad, a través del biofacial, del app biofacial y otros servicios que podremos encontrar en la www.reniec.gov.p para poder obtener distintos productos que nosotros entregamos y no tener que trasladarnos hasta un centro de atención. Por supuesto. Listo, muchas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, amigos. Hacemos una pausa, volvemos. Seguimos en JN Noticias. En Trujillo, las autoridades anunciaron multas de casi 900 soles a las personas que quemen muñecos en la vía pública durante las celebraciones de fin de año. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Como es de costumbre a lo largo de los años, en el Perú cada 31 de diciembre como parte de las celebraciones por Año Nuevo, la mayoría de ciudadanos acostumbran a quemar muñecos en los exteriores de sus viviendas. Pero es bien sabido que estas acciones causan gran contaminación ambiental, por lo que actualmente están prohibidas bajo pena de multa. Al respecto, el gerente del SEGAT, Joel Díaz, brindó mayores detalles de esta medida. Nadie nos niega el derecho a tener una Navidad con la familia o con los seres que más queremos. Pero también no podemos permitir de que haya excesos en cuanto a quema de muñecos, quema de llantas u otros enseres que perjudiquen el ambiente, el ruido a los niños, a los ancianos y a los animales. Hay una ordenanza 042 del año 2013, en su Código de Infracción 176, indica textualmente que la persona que queme muñecos, que la persona de que queme llantas o otros enseres, está expuesto a una multa del 20% de un OIT.
en este caso 880 nuevos soles. Pero fomentar la quema de muñecos y artefactos explosivos no solo es dañino para nuestro medio ambiente, sino que podría afectar de gran manera a los trabajadores de limpieza pública, encargados de recoger todos los residuos después de las celebraciones. Nosotros solicitamos servicios públicos, es en la vía pública. Nos gustaría también que la parte interna sancionar, pero no se puede también porque es un tema también de violación de domicilio. Por lo tanto, solamente nosotros como SECAT brindamos servicios públicos, no privados. Por lo tanto, pero hacemos una invocación también para que no lo hagan internamente, no porque para que se cuide la salud de ellos, de los hijos, de los nietos, de la familia. Lamentablemente, la multa solo aplica para la quema de muñecos en la vía pública, pero se exhorta a la población a tomar conciencia, de manera que no lo hagan en los patios de sus viviendas. Y por otro lado, conozcan el siguiente informe que nos comparte Mincetur, la historia del artesano Bernardino Arce Corimaya, ganador del Premio Nacional Amautas 2021, la distinción más importante de la artesanía en el país. Mi nombre es Bernardino Arce Corimaya. Yo soy un hombre muy identificado con nuestras tradiciones, la arcilla, el fuego y el aire que necesitamos para poder completar nuestro trabajo. La arcilla para mí es parte de mi vida y a través de ella prácticamente transmito todas mis inquietudes, mis emociones. Nuestros diseños son prácticamente exclusivos. Los diseños los hacemos nosotros pensando siempre en el cliente. Durante la pandemia, hemos tenido un poquito más de soltura y tranquilidad en el taller. Hemos tratado de desarrollar algunos proyectos que teníamos guardados, digamos, y en esta oportunidad lo hemos hecho con mucha tranquilidad. Incluso también tenemos algunos productos de cerámica que la pandemia nos permitió experimentar, como los famosos brotes, donde la misma planta se pega en el cuerpo del trabajo y salen las plantitas, de tal manera parecieran parte del objeto de cerámica. Mi hijo ha estudiado diseño gráfico, entonces quería también él plasmar lo que hacía en plano y quería hacerlo en 3 dimensiones. Él se ha innovado, ha traído y estamos haciendo ahora la suma de las dos cosas, la experiencia y la innovación de mi hijo. Mi taller está abierto para todo el público, para las personas que quieren visitar y ver el proceso que se desarrolla. Creo que he cumplido mi deseo, desarrollar la cerámica aquí en Arequipa, fundado mi taller, tengo mis productos propios, tengo bastantes discípulos que son ahora ya mis colegas, tengo todavía muchas ganas de poder seguir capacitándome, aprendiendo y desarrollando la cerámica hasta que sea también considerada en un nivel verdadero nuestra cerámica en el Perú. Bicentenario del Perú, 2. El primer ministro libanés Najib Mikati firmó un decreto por el ministerio convocando a elecciones legislativas el próximo 15 de mayo. Los comicios se llevarán a cabo un mes y medio después de lo que pretendía el parlamento de dicho país. El primer ministro libanés firmó el decreto emitido por el Ministerio del Interior de dicho país para celebrar las elecciones legislativas el 15 de mayo del próximo año. Según un comunicado de la Oficina de Medios del Ministerio del Interior, Meilawi firmó ese borrador de decreto para que en los próximos comicios parlamentarios se celebren en mayo para los libaneses dentro del país y entre el 6 y 8 de ese mes para los nacionales que residen en el exterior. De acuerdo con la nota, la firma de ese borrador refleja la seriedad del Ministerio de Interior y del gobierno libanés respecto a la celebración las elecciones parlamentarias dentro de las fechas constitucionales, puesto que la ley estipula que los comicios se deben llevar a cabo entre marzo y mayo. Y en la siguiente nota les mostramos las 16 elecciones a nivel mundial que se tendrán en el 2022, incluidas las de América Latina, donde 3 países elegirán nuevas autoridades en medio del avance de la izquierda. En 2022, varios países del mundo volverán a las urnas para elegir a los representantes para distintos cargos públicos, como presidentes y congresistas, en medio de la prolongada pandemia de la COVID-19 y ante el temor de la nueva variante Ómicron. En países de África y Oriente Próximo, los comicios contribuirán a solucionar sus respectivas crisis políticas, aunque la conflictividad pone en riesgo su celebración.
Ese es el caso de Libia, cuyas elecciones presidenciales estaban fijadas para el 24 de diciembre y han sido postergadas para enero sin fecha. En tanto, el Líbano celebrará elecciones parlamentarias el 27 de marzo, Kenia tendrá elecciones presidenciales el 9 de agosto y por su parte Túnez espera recuperar la democracia el 17 de diciembre con sus elecciones legislativas. En Europa, el choque de dos tendencias, la socialdemocracia y la extrema derecha, parece que marcarán el 2022. Es así que en Portugal asumirá el desafío el 30 de enero en sus elecciones parlamentarias. Francia decidirá el 30 de abril la continuidad de Emmanuel Macron o dar un giro a la derecha. Hungría tendrá elecciones parlamentarias en abril en la que decidirá la continuidad de su primer ministro y Suecia celebrará elecciones generales el 11 de septiembre. A este desafío de la Unión se suma el conflicto con el Reino Unido por los acuerdos sobre Irlanda del Norte que puede acentuarse tras las elecciones en esa región el 5 de mayo. Desde el contexto de la región Indo-Pacífico, los comicios determinarán sus posiciones respecto a China y Estados Unidos. Si en Corea del Sur gana este 9 de marzo, los conservadores buscarán aliarse con Estados Unidos y endurecer la línea contra China y Corea del Norte. Un panorama similar vivirá Filipinas el 9 de mayo en las elecciones presidenciales, y Australia en mayo, que ya se ha mostrado firme contra China, firmando un acuerdo militar con Estados Unidos. Las elecciones en América Latina confirmarán si la región está girando hacia la izquierda. Los colombianos irán a las urnas primero el 13 de marzo para renovar las dos cámaras del Congreso. En Brasil, el 2 de octubre habrá una mega elección y en esa misma fecha Perú celebrará elecciones regionales y municipales. Las autoridades que resulten elegidas ocuparán el cargo para el periodo 2023-2026. Por último, en Estados Unidos, la administración demócrata de Joe Biden será evaluada en las elecciones de medio mandato el 8 de noviembre. Los demócratas se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso necesaria para aprobar reformas. Llegamos al final de la edición de hoy en JN Noticias. Nos vemos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones y la señal de nuestros canales aliados. Ahora los dejamos con el talento de Miranda Hermosa. Permiso. Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer. Ya aprendí la historia de mi gran nación, que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chan Chan. Paracas, Chavín de Huantar, los mochicas y los chimués, los guaris, bicus y huancas, orgullos de mi Perú.